Hola. El día de hoy yo sé que debía una segunda parte de mi video de la semana pasada, pero en primer lugar nadie lo apoyó y tiene muy pocas vistas, así que no importa. Luego lo voy a poner la semana que viene, pero en este mes es una de mis festividades favoritas. En realidad varias festividades que me gustan. Donde yo vivo, en Bolivia, festejamos el Día de Todos los Santos o Todos Santos, y al mismo tiempo en estos mismos días se festejan en otros países lo que son festividades como el Halloween y el Día de Muertos. Entonces a mí me gustaría hacer un video en el que yo les explicara un poco de dónde vienen estas festividades y en sí qué es la muerte para diferentes culturas, porque es un tema que a mí me interesa mucho. Así que vamos a ver. Es algo muy obvio que desde que existe el hombre y la humanidad en sí, siempre la muerte nos ha atraído y nos ha llamado mucho la atención, justamente por el hecho de que no sabemos qué pasa el día en que morimos, básicamente. Por eso se han creado diferentes teorías, desde la judeocristiana, que justamente es la más religiosa, de que existe un cielo y un infierno al cual nos vamos una vez que dejamos nuestros cuerpos físicos aquí. Pero sin embargo, a pesar de que esa es la más conocida, es obvio que existen muchas otras teorías de lo que la muerte es y qué es lo que pasa en ella, ¿no? A mí me llama mucho la atención justamente toda esta temática, porque es algo tan enigmático y que en sí no hay nadie que a ciencia cierta nos pueda decir qué es lo que pasa en la muerte, y por eso es tan intrigante. Y usualmente esa es la visión más conocida que tenemos. Sin embargo, en culturas como las del hinduismo, religiones como las del hinduismo, realmente la muerte solamente es una transición y no así el final de una vida, y el recipiente en el que antes vivías básicamente es cambiado por uno nuevo. Y entonces es que en sí no es un castigo la muerte, sino más bien un simple principio de algo nuevo, una transición, lo cual me parece súper interesante. Es básicamente lo que llamamos la reencarnación y empezar de nuevo en un nuevo recipiente. Es más, ellos llegan a decir que dependiendo de los actos buenos o malos que hayas hecho en tu vida actual, recibirás un mejor o un peor recipiente, por decirlo así, en tu futura vida. Y hasta te hablan de algo así como un cielo. En sí, si tú llegas a alcanzar la santidad, tu cuerpo, tu alma, abandona el mundo terrenal y entrará en el Swarga, que básicamente es un conjunto de mundos celestiales, algo súper mágico y maravilloso. Y asimismo, si tú fuiste una persona súper malvada, entonces igualmente dejas el mundo terrenal y entras en un plano que se llama el Narca. O sea que llegaría a ser la visión hinduista del infierno, ¿no? Otro caso que me llama mucho la atención es el caso de culturas africanas, por ejemplo en Haití, donde la muerte se ve como algo simplemente natural y parte de lo que es la vida también. Entonces simplemente ellos no lo ven como si fuera algún castigo, simplemente es algo que tiene que pasar porque es la naturaleza y la vida, y para ellos es una eventualidad más, y muchas veces en muchas partes hasta lo festejan, como en el meme. Es eso, llega a ser más como que un rito a la vida que ha tenido esa persona, más que en sí a la muerte que tiene esa persona. ¿Por qué? Porque en realidad también ahí tenemos que tomar en cuenta que en el contexto donde ellos viven, la muerte se puede dar por muchos motivos. Se puede dar muchas maneras en las que una persona pueda morir, y por lo tanto las personas no consideran que la muerte en sí te separe de tu ser querido, simplemente transicionó, ya no está vivo, pero dentro de ellos seguirá vivo. Interesante. Ya con el contexto de lo que la muerte significa para muchas culturas, podemos entrar como que a la parte de cuáles son las formas en las que se le rinde culto a la muerte. Desde que existe una iglesia de la muerte, literalmente, en México, se puede desde ahí tomar en cuenta que uno de los lugares donde más se festeja y más se toma en cuenta la muerte es justamente en México, donde se vive, como todos ya sabemos, el Día de Muertos, que está básicamente tomado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y justo en México es una parte donde me parece muy interesante la visión de lo que es la muerte, ya que es justamente una celebración muy grande.
Y a pesar de que, como les digo, tiene muchas cosas muy similares a mi país y en mi cultura, sin embargo, hay cosas que aquí yo no veo y que me parecen extremadamente interesantes, como justamente el culto a la Santa Muerte como algo de constante, no solamente de una fecha en especial, sino que la gente allá cree mucho en que la muerte es milagrosa y que en realidad lo que le pidas, ella te lo va a devolver. ¿Eso qué quiere decir? Si tú pides cosas buenas, ella te las va a dar, pero también te va a devolver lo mismo, igual que si pides cosas malas. En México, justamente al inframundo, se le llama Mictlán. Mictlán. Es que no sé. Y Mitlatecutli. Dios mío, lo siento, mexicanos. Si hay alguien viéndome de México, lo siento, no sé decirlo. Era el señor de la muerte, justamente. Y en realidad, en la cultura prehispánica que había en México, el destino final de una persona estaba básicamente determinado por la conducta que había desarrollado en vida esta persona. Y es por eso que los mexicanos tienen esta relación tan cercana a la muerte, justamente porque no la ven como un enemigo, sino simplemente como una consecuencia de su propia vida. Cosa que es claramente muy cierto, pero la mayoría de las culturas lo ven más como un castigo que como algo lógico. Y justamente es esa relación de que te da la idea de que no te tienes que acercar con miedo a lo que va a ser la muerte, sino simplemente como el punto de un destino final dentro de una historia. Y es así que se le tiene mucho respeto y se cree muchísimo en la muerte dentro de la cultura mexicana, cosa que es de admirar. Para los mexicanos el Mictlán era justamente el lugar por donde los muertos atravesaban pues las fronteras hacia el mundo de los vivos. Pues las velas y veladoras, que según yo son lo mismo, se usan justamente también dentro de esta cultura como una manera de que la luz pueda ayudar a los seres queridos que uno tiene a llegar a destino y que puedan venir a visitarnos una vez más en el Día de los Muertos. Y entonces, después de haberles contado todo esto sobre la cultura que tiene México con la muerte, realmente podemos llegar a la conclusión de que México es el único país que tiene esta relación tan extraña entre temor, admiración y también un poquito de burla hacia la muerte, tomando en cuenta cosas como justamente la Catrina, que es un personaje que se creó de manera, por decirlo así, burlesca, justamente con las vestimentas de las personas que eran de aristocracia, justamente como una manera de sátira. Entonces, pues sí, es un día de festejo, pero también respeto y también de risas y, ya sabes, de no tomarte tan en serio las cosas, que me llama mucho la atención y es como justamente esa mezcla de tantas cosas que se conectan dentro de una misma para poder llevar en sí lo que es para nosotros la muerte, que justamente es un sentimiento muy complejo de llevar, ya que representa justamente separación, al mismo tiempo descanso, al mismo tiempo muchas cosas que nosotros mismos no sabemos procesar. Entonces me llama muchísimo la atención. Y ahora vamos a pasar a la fiesta justamente más comercial de todas, que es el Halloween, que es la fiesta estadounidense, el Día de Muertos, que en realidad a esta zona de América llegó gracias a ritos celtas que llegaron justamente desde Irlanda en la época de la conquista, y básicamente de ahí fue creciendo a la fiesta comercial que tenemos hoy en día, ¿no? Y justamente se daba porque en las épocas celtas era esta la fecha del Año Nuevo celta en otoño. Y igual que en las otras culturas se creía básicamente que era el día en el que los muertos nos visitaban. Este día siempre se ha tomado como el día en el que el mundo de los vivos y los muertos se estrecha tanto que pueden pasarse esas barreras, y entonces los espíritus buenos como los espíritus malos pueden pasar al mundo de los vivos. Y en realidad se cree que el uso de las máscaras se empezó justamente porque de alguna manera las personas antiguamente pensaban que así podían espantar a los espíritus. Y en realidad antiguamente también se hacían ofrendas
para los familiares como se hacen en otras partes ahora, como en mi país y México. Pero actualmente, por ejemplo, eso ya no es algo que se viva en la zona de donde nació en realidad esto, que es justamente en América del Norte, ¿no? Y en realidad se estima que esta celebración llegó a Norteamérica en 1840 aproximadamente, gracias justamente a los irlandeses. Y ya en 1921 fue cuando se celebró por primera vez el primer desfile de Halloween en Estados Unidos. Según las creencias celtas que había en el momento en el que llegaron estas tradiciones a Estados Unidos, se decía que aparte de los espíritus, el día de la noche en realidad del 31 podían vagar por la tierra no solamente las almas, sino todo tipo de entes que podían ser así también malignos. Y justamente una de las historias más contadas y más conocidas es la de Jack O'Lantern, o como se diga, que era el que iba justamente casa por casa pidiendo truco o trato, cosa que hasta el día de hoy se mantiene justamente gracias a este tipo de historias. En mi país, como ya les había adelantado un poco en lo que fue las tradiciones mexicanas, también se festeja de una forma un poco similar, ya que en realidad viene de culturas antiguas igualmente que allá. Obviamente aquí viene de la cultura aymara más que nada, porque justamente de ahí es donde nace muchos de nuestros ritos y las tradiciones que se usan en estos días. Y como ya les había dicho igualmente que los mexicanos, hoy en día nosotros festejamos ese día de una manera un poco mixta entre lo que se podría decir como tradiciones un poco más paganas y lo que son las tradiciones un poco más católicas. Como por ejemplo muchas personas les rinden misas o rezos a sus seres queridos, pero así también al mismo tiempo en estas festividades lo más tradicional es hacer la mesa donde se rinde culto a las almitas o a los ajayus, como se dice justamente en esta lengua. En estas mesas evidentemente tienen que estar todo lo que a nuestros seres queridos o a las personas a quienes se estén rindiendo las mesas les gustaba en vida. Por ejemplo, las comidas favoritas o los tragos favoritos que no pueden faltar. Y asimismo las tantahuaguas, que son básicamente unas masitas hechas en forma de cuerpos humanos, y también existen los tantacaballos, me parece, y otros pero los más tradicionales obviamente siempre son las tantahuaguas, que son básicamente un pan dulce que se hace específicamente para estas fechas. Bueno, se murió mi cámara y luego de eso pues ya se hizo tarde, ya no pude grabar, así que es otro día. Es otro día, pero no importa, con las mismas ganas. En Bolivia, en la cultura aymara, como ya les había dicho, de donde nace justamente Todos Santos, se cree justamente en la vida eterna. Por esto que, como les dije, la vida física, que es nuestro cuerpo, se va y entonces va a tener un encuentro con sus ancestros, que son los achachilas. Y es por eso que a las 12 de la noche del primero nos vienen a visitar y se van al día siguiente, a las 12 del mediodía del día 2, ¿no? Para esto nosotros aquí en Bolivia, y creo que en otros lugares como Perú también, se hace justamente la tradición de lo que yo les estaba diciendo, de las mesitas con las que se les recibe, justamente porque estamos recibiéndolos con mucho amor, poniéndoles por eso justamente todo lo que les gustaba. Y asimismo, actualmente lo que se hace, como les dije, que es una fiesta que tiene una conjunción entre mitos paganos y más religiosos, pues se suele hacer una misa en la mañana o visitar el cementerio, y luego de eso recién se pone la mesa, que tiene que estar hecha ya para las 12 para que puedan ellos básicamente comer y ser bien recibidos, que las almitas estén felices de habernos venido a ver a nosotros, sus seres queridos, que es los que hemos quedado aquí en la tierra. Los aymaras piensan que nosotros estamos en este mundo de paso y que en realidad nuestro destino es volver a lo alto con nuestros ancestros, que son los achachitos. Me pareció algo muy bonito y alguna forma de verlo mucho más dulce de alguna manera, porque te habla de un reencuentro de las personas que tú conoces y quieres, y que en realidad el momento en el que tú crees que se van, no se van, porque en algún momento van a volver a reencontrarse. Y después de haberles contado todo esto, quería llevarlos a... Bueno, quería decirles qué es lo que yo personalmente pienso y por qué es que quise tocar este tema. Y básicamente es que no hay que tenerle miedo a la muerte, simplemente es un ciclo que se cierra, como ya hemos visto que en muchas culturas lo toman así. Y lo más importante de todo, aprovechen
que el día de hoy estamos vivos y que las personas que queremos también están a nuestro lado todavía. Entonces, no se guarden nada, díganle cada día a las personas cuánto les quieren. Vivan muy intensamente su vida, así el día de mañana, si es que hay o no hay algo después de la muerte, no habremos desperdiciado lo que es la vida. Y con esa reflexión, bueno, quiero terminar el video. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya parecido interesante, como siempre les digo. Y es un video un poco que nada que ver con la temática de mi canal, pero como es mi canal voy a hacer lo que me gusta y me encanta en, bueno, estas fechas, así que en Todos Santos, aquí en Bolivia, y si son de otro lado, de casualidad, no creo, igual, pásenla bonito, pásenla con la familia, cuídense mucho, no se olviden seguirme, ya saben, en la tienda, tanto en Facebook como en Instagram. Un beso y hasta la siguiente semana.